Y aquí está la parte de dilatación, hasta ahí ya habíamos visto, vimos la parte de los coeficientes de dilatación, luego vimos calor, y ahí me van diciendo hasta dónde nos quedamos. Hablamos del equivalente mecánico del calor, que es una práctica, pero que ya no nos dio tiempo de hacerla. Ya posteriormente, en el inicio del tema de termodinámica, ahí vamos a hacerle un espacio y vamos a juntar a lo mejor la práctica de calorímetro, que es la que aplica la ley cero de la termodinámica, con la parte de equivalente mecánico, en lo que nosotros vemos los conceptos, la parte teórica de termodinámica, ya que hablemos de los procesos termodinámicos, de los ciclos termodinámicos y las leyes de la termodinámica, entonces ya podríamos hacer posteriormente a esa clase la práctica de termodinámica, que va a ser una práctica muy corta porque no tenemos máquinas térmicas en la escuela. Las que teníamos de hace 50 años ya las dieron de baja, pero eran muy prácticas, eran muy útiles para este tema, porque pues eran maquetas, teníamos nosotros la maqueta, teníamos ahí el mecanismo, por ejemplo, de cómo funciona un automóvil, ahí nosotros lo movíamos con la mano y veíamos cómo se abrían las válvulas, cómo se prendía la chispa y cómo, según funciona el motor con la gasolina. La mezcla de gasolina explota con la bujía, con la chispa, y el motor empieza a funcionar. O sea, no era automático, era manual, pero se veía cómo funcionaba todo el mecanismo. Teníamos motores de 2 tiempos, de 3, de 5, de 4, de 6, de 8. Entonces, ahora ya perdimos esa parte práctica y ahora lo que proponen los maestros es que se haga pues como un video, ¿no? Que se les muestre el video de cómo funciona el motor del automóvil, para que ahí vayamos, lógicamente, retomando los conceptos que son, pues, para el ciclo de Otto, los que vamos a ver. Para el ciclo de Carnot hablaríamos de otra parte de video, y a lo mejor para el ciclo diésel y para el ciclo de refrigeración hablaríamos también de algunos videos que estén relacionados como el funcionamiento de esos dispositivos. El motor diésel, pues todos lo conocemos, los camiones, los autobuses y ahora hasta los automóviles que están produciendo ya trabajan con diésel. Entonces el diésel es diferente a la gasolina y eso lo vamos a ir viendo en la parte de termodinámica, que yo digo la parte más bonita, nada más que no tenemos ahorita el acceso a la escuela como para hacer ahí algún experimento o algo que pudiéramos ver de manera física, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo compensamos. Ahí tenemos nosotros ya la última parte que vimos, el calor específico, los valores de las tablas que nos dan, y calorímetro, que es la parte que vimos en la teoría para ver la transferencia de calor como equilibrio térmico, pero ese equilibrio térmico en termodinámica lo vamos a ver como equilibrio termodinámico. Entonces hablamos otra vez de la ley del equilibrio, que sería el concepto de calorímetro, y ahí haríamos la práctica de calorímetro, para empezar con ley cero, primera y segunda ley de la termodinámica, para que esté todo ligado y que no esté separado. Una la hacemos ahorita y después hacemos otras diferentes, pues mejor vamos a hacerlas todas juntas, ¿ok? Y después de eso hablamos de los cambios de fase. Entonces, ahorita en la práctica que vamos a hacer, vamos a hablar de lo que es el calor latente de fusión y del calor latente de vaporización, que es también uno de los conceptos que vimos en las diapositivas. Si no mal recuerdo, hablábamos nosotros del calor que requerimos para hacer un cambio de estado, y en los problemas que resolvimos también hablábamos de todo ese proceso. Si llevábamos, por ejemplo, en algún problema hielo de menos 20 a agua de 150 grados, entonces teníamos que hacer los cálculos de etapas. El cambio de que sea de hielo de menos 20 a hielo de 0, pues nos habla de un solo estado de la materia. Cuando hablamos nosotros del hielo de 0 convertido a agua líquida, que es también a 0 grados, ahí hablamos del calor latente de fusión y calculamos otro valor con otra ecuación, y tenemos ya ahí dos valores de calor. El que llevamos para llevarlo de menos 20 a 0 es 1, y el otro de hacer el cambio de sólido de 0 grados a líquido de 0 grados es otro calor, otro valor. Y luego ya empezamos a calentar el líquido para llevarlo de 0 grados a 100 grados, que es calor específico. Ahí hacemos otro cálculo de calor. Cuando llegamos a la temperatura de ebullición, ahí aplicamos calor latente de vaporización y calculamos el calor para hacer el cambio de estado. Entonces llevamos 4 valores ahí. Y si hacemos el cálculo para llevar el vapor de 100 grados a vapor de 150, pues ahí hacemos un quinto cálculo, una quinta determinación. Y esa es la parte que vamos a ver ahorita en la parte práctica. No vamos a hacer cálculos de calor latente, pero vamos a ver cómo se aplica la ecuación de calor específica en una situación práctica.
vamos a calentar agua en un vaso de precipitados y vamos a ir tomando el tiempo y la temperatura que va alcanzando el agua en una tabla que ya nos muestra la parte práctica, el instructivo, y con esos datos vamos a calcular nosotros la delta de temperatura, vamos a calcular el valor del calor Q y lo vamos a cambiar de calorías a kilocalorías, que es lo que más podríamos encontrar en la parte práctica, y ya con eso estaríamos nosotros terminando este tema de calor y calor latente en el laboratorio. Y después de esa parte, pues ya empezaríamos nosotros con las siguientes actividades del laboratorio que estarían relacionadas con lo que serían los métodos de propagación del calor. Y vamos a hablar de estos tres métodos. El calor ya sabemos que es energía, el calor no lo puedo medir, el calor se tiene que calcular mediante alguna ecuación, mediante algún proceso matemático, y lo que sí podemos medir es la temperatura. El calor no es lo mismo que la temperatura. Todavía por ahí algunas respuestas que he encontrado por ahí me lo confunden. Y como tengo varios grupos, pues ahí a veces me pierdo de qué grupo es el que sí está más o menos entendiendo esta parte y qué grupos no. Pero todavía por ahí algunos de sus compañeros tienen esa confusión. Me ponen calor como si fuera temperatura y no. O sea, el calor es energía. Y la energía, al ser transferida a otro cuerpo, hace que cambie su temperatura, pero no es exactamente, si yo doy 20 calorías, va a aumentar en 20 grados, no, porque va a depender del tipo de material que yo tenga. Entonces, si yo tengo una cantidad de calor, pues tengo que hacer la conversión, podríamos decir, a la energía cinética que tienen esas partículas, para que de esa energía cinética promedio, pues ya yo obtenga como lectura pues un valor de temperatura. Entonces, la temperatura es promedio de energía cinética y calor es energía, y la energía puede ser energía de muchos tipos. La energía la puedo convertir de energía calorífica a energía mecánica, que es lo que vamos a ver en termodinámica, o puedo convertir la energía eléctrica en energía calorífica, que es lo que vamos a ver en física 3, o puedo yo convertir la energía mecánica en calor, que es lo que estamos ahorita viendo de esta manera de equivalencia entre calor y trabajo mecánico. Bueno, hay muchas formas de energía. Entonces, lo que queremos es separar esas dos partes. Ya vimos temperatura, ya vimos el efecto, ya vimos la dilatación. Entonces, ahora vemos la otra parte, como que vimos la causa y el efecto. El efecto es la temperatura y la causa es la energía calorífica. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Y dentro de esa energía calorífica que ya analizamos, ya vimos cómo se mide, qué unidades utilizamos, hablamos de calor específico y todavía por ahí algunos se confunden en lo que es capacidad calorífica y calor específico, no tienen clara la diferencia. El calor específico depende del material, si es cobre, si es aluminio, si es hierro, tiene una constante en unas tablas que es calor específico. Mientras que la capacidad calorífica es como un comportamiento que tienen los cuerpos y que nos refleja básicamente cuánto calor requieren para ir cambiando su temperatura, y esa cantidad de calor que ellos absorben podría ser como la capacidad que tienen para almacenarlo. Si les preguntaba yo en el cuestionario que las esferas que vimos inclusive en una diapositiva, muchos me pusieron que el aluminio tiene una capacidad calorífica alta porque pues retiene mucho calor, y no es cierto. El aluminio es el que menos calor retiene, porque así como se calienta rápido, así se enfría de rápido, y ese valor de calor específico me indica esa rapidez, ese comportamiento para poder absorber o para poder disipar el calor. Y ese calor ahorita lo vamos a analizar en los métodos de conducción para que veamos precisamente ese comportamiento de los metales cuando son buenos conductores del calor, como el aluminio, y cuando son malos conductores del calor, como por ejemplo el hierro. O sea, aparentemente los dos son conductores del calor, pero uno es mejor que el otro. Y ese que sea mejor es por su calor específico, por su capacidad que tiene para conducirlo de manera inmediata. Mientras que el hierro dice, no, yo me voy así como con calma, paso a pasito, me voy a tardar todo el día para llegar a una temperatura de 90 grados, mientras que el aluminio tardó 5 minutos y ya tiene los 90 grados. Pero si yo pongo las esferas en una capa de cera, como yo les comentaba en el cuestionario, todos me pusieron que la que se cae primero es el aluminio, y no es cierto. El aluminio, cuando se pone en la cera, ya se enfrió, ya se dio todo su calor al medio ambiente, entonces ya no puede perforar la capa de cera.
Mientras que el hierro, que tardó mucho tiempo en calentarse, pues también así va a tardar mucho tiempo en ceder el calor. Entonces va a ser la primera esfera que va a romper la capa de cera y que va a pasar a través de ella hacia el piso. Y casi muy pocos le pusieron ese análisis. Por ahí algunos sí lo hicieron, y pues sí, qué bueno que lo entendieron, pero muchos no lo han entendido todavía. Y eso lo vamos a preguntar en el examen, así que abusados. Entonces vamos por el primer método de propagación del calor. Para sólidos, porque hablamos de sólidos, fluidos y para el vacío en general que tenemos allá en el universo. Entonces ahí tenemos para los sólidos, el método de propagación de calor se llama método de conducción. Y en algunos libros también le llaman el método de contacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fuego, una fogata, y yo quiero que ese fuego, ese calor del fuego, haga que un cuerpo se caliente, entonces meto una varilla, por ejemplo, como se ve en la figura, en el fuego, y entonces la varilla se va a poner caliente en ese extremo, se va a poner al rojo, luego se va a poner al rojo blanco, y ya después se va a ir calentando toda la varilla hasta que llegue a mi mano, entonces me va a quemar. Entonces para eso se pone un guante, un aislante de calor que pueda proteger la mano para que no nos queme, y ahí seguir calentando la varilla hasta una cierta temperatura. Ese método para sólidos se llama método de conducción o método de contacto. O sea, estoy en contacto directo con la fuente de calor. Pero podría darse el caso de que esa varilla que ya está caliente, que ya está al rojo vivo, yo la pueda poner en contacto con otra varilla. Entonces, únicamente por estar en contacto, el cuerpo caliente le va a ceder calor al cuerpo que estaba frío, y otra vez el cuerpo por contacto va a ir propagando el calor en el interior del sólido, desde el punto de contacto hasta el otro extremo de ese material o de esa varilla. Entonces a ese método se le conoce como método de conducción. ¿Y cómo funciona el método de conducción? Pues dice que el método de conducción es un proceso en donde se transfiere la energía térmica por medio de colisiones entre moléculas. Es decir, si yo caliento una parte del cuerpo, de la varilla, entonces las partículas van a empezar a brincar ahí, como si estuvieran quemándose los pies, y ese movimiento, esa movilidad que van a tener las partículas, la van a propagar a través de las otras que no se mueven. Cuando yo veo que ya me estoy quemando, pues yo empujo a todos para que no me queme, y entonces al empujar, al chocar con los otros, esos otros también van a ir propagando la energía de un punto inicial hasta el punto final de esa varilla o de ese cuerpo. Entonces, el método de conducción utiliza ese tipo de comportamiento. Y entonces, en la parte de abajo les puse que el calor se transmite al poner en contacto también dos cuerpos con diferente temperatura. Y ahí, pues, los electrones libres y todo lo que tengamos que pues, explicar en ese comportamiento, pues pasan de un átomo a otro. Ya que los protones y los neutrones están en el núcleo, pues no se pueden desplazar a otro átomo. Los que sí se pueden desplazar son los electrones, y esos electrones, al ir moviéndose de un átomo a otro, pues van incrementando la energía de esos átomos y de esas moléculas, y bueno, es la forma en que se propaga el calor en los sólidos. Ahí en las figuras tengo unos ejemplos. Un tubo de metal en una flama de una vela, o un sartén que está colocado en la estufa, pues el sartén también es sólido, y generalmente ahí en la cocina los sartenes a veces tienen un mango que es de plástico, de madera, para aislar un poco el calor de esa parte del sartén. O si yo puedo poner un mechero, pues también el mechero, cuando calienta un tubo de ensayo, una probeta, un matraz, pues también va a ser exactamente lo mismo, va a propagar el calor desde el punto de contacto hasta el otro extremo de ese cuerpo, ¿ok? La ecuación, que esa es la parte importante, la parte complicada de este tema, pues nos dice que ahí, aplicando la ley fundamental de la conducción térmica, por ahí les preguntaba también que en qué principio se basa precisamente el comportamiento del equilibrio térmico, o de lo que nosotros vimos en cuanto a la transferencia de calor. Y algunos sí me lo contestaron, algunos no pusieron a lo mejor la respuesta correcta, pero tienen más o menos la idea. Entonces, el principio que se aplica, también lo conocemos como la ley cero de la termodinámica, pero no quería introducirlo ahorita, sino más adelante. Pero ahí estaríamos hablando del principio de conservación de la energía. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la energía. Si el calor es energía y el calor lo cede un cuerpo que tiene mucha energía a otros cuerpos que tienen menor cantidad de energía, pues hago una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Y entonces esa energía que se transfiere, pues va a ser precisamente la que vamos nosotros a medir, vamos a calcular con esta ecuación. Y entonces cuando yo hablo de este método, pues los cuerpos sólidos tienen cierta dimensión.
Y si hablo de una placa, de un tubo, de lo que yo quiera, entonces tengo que hablar de sus dimensiones. Entonces la ecuación que va a determinar la rapidez con que se va a transferir el calor a través de ese cuerpo. Ahorita, por ejemplo, ya bajó un poquito el sol, pero aquí a un costado mío está la ventana, y en la mañana, cuando estaba preparando la clase, pues ahí todo el sol me estaba dando en la cara. Entonces se siente así como incómodo, porque pues, el calor pasa a través de la ventana. Y ese es el método de conducción. O sea, los vidrios que tiene la ventana, pues son sólidos y no aíslan el calor, lo dejan pasar por esa propiedad que tienen los sólidos, que se llama conductividad térmica. Claro, no todos tienen esa propiedad, o algunos la tienen en mayor grado, otros en menor grado, y otros pueden ser considerados inclusive como aislantes del calor. A pesar de que yo tengo la ventana y tengo un muro de ladrillos ahí, pues a pesar de eso, la casa ahorita ya se empieza a sentir como caliente. Tengo que abrir las ventanas porque se encierra un poco el calor aquí en el interior. Entonces, esa parte de los sólidos es la que vamos a ver en el método de conducción, con la característica de la conductividad térmica de esos materiales sólidos. Esa propiedad, esa constante, la vamos a representar con una letra K, que me representa la conductividad, y esa constante K aparece en la ecuación, lógicamente, dependiendo del material que yo utilice para propagar el calor, pues debo de tener un cierto valor debido a esa constante. Entonces dice que H, que es la velocidad con que se transfiere el calor, acuérdense, la velocidad la habíamos visto en física 1, y era velocidad igual a distancia sobre tiempo. Tan, tan. Ok, ahora yo cambio la distancia y en lugar de ponerle distancias de tiempo, le pongo calor entre tiempo. Y ya no es velocidad, le voy a poner H. Pero tiene el mismo significado, el mismo concepto. Cuando yo comparo una cierta magnitud, un cierto valor con respecto al tiempo, por ejemplo, el trabajo que ya vimos en física 1, entonces el trabajo entre el tiempo me da la rapidez con que se realiza un trabajo. Si a mí me contratan para subir ladrillos de la planta baja a un edificio de 100 pisos, híjole, pues nada más en subir a los 100 pisos, pues ya me cansé, voy a descansar una hora, voy a volver a bajar, y a lo mejor hago 2 o 3 subidas de material al edificio y ya terminó el día. Entonces voy a tener una rapidez para que yo suba toda la cantidad de ladrillos que me dejaron, pues muy baja. Pero ¿qué pasa si yo pongo una maquinita con una plataforma, y en esa plataforma pues pongo un cemento, los ladrillos, la arena y todo, y pongo un motorcito, que ese motorcito haga que el material suba, y lo va a subir, pero en 5 minutos ya está en el piso más alto? Y la rapidez del trabajo depende del tiempo. Entonces, como uno se tardó mucho y otro se tardó menos, pues uno tiene mayor rapidez, y esa rapidez se llama potencia mecánica. Y esa potencia mecánica la vimos en física 1, la vamos a volver a ver en física 3 para la potencia eléctrica, pero aquí en esta parte del tema de calor, pues hablamos de la rapidez con que se transfiere calor. Entonces sería una velocidad de transferencia. O sea, el cuerpo está transfiriendo calor de un lado al otro, y para que ese calor se transfiera debe tener dos temperaturas: una temperatura alta del lado del sol y una temperatura baja del lado donde yo estoy, para que el calor esté pasando hacia donde yo me encuentro. Y esa sería la ecuación que nos va a permitir determinar esa transferencia de calor y qué tan rápido, sobre todo, se lleva a cabo. Entonces la H, que es la rapidez o la velocidad de transferencia, pues va a tener como ecuación el calor entre el tiempo. Y este calor, ya lo habíamos dicho, se puede medir en calorías, kilocalorías, en joules, en BTUs, en todo lo que aparece ahí en las constantes. Ahorita las vamos a ver. Y luego aparece como una ecuación equivalente a esa Q sobre T, la constante K, que es la conductividad, el área de ese cuerpo. Vamos a suponer que este cuerpo sea una placa, así como la de la figura. Si es un ladrillo, si es una ventana, pues voy a medir los lados de la ventana y voy a calcular su área. O sea que no sería muy complicado el conocer ese valor. Y a través de esa área va a pasar una cierta cantidad de calor. Porque si la ventana tiene un cierto valor en área, y la pared que es de ladrillo tiene otra área a lo mejor mayor que la ventana, ¿por dónde pasaría la mayor cantidad de calor? Pues a lo mejor por la ventana, que tiene vidrio, que el vidrio tiene una constante de conductividad a lo mejor diferente a la del ladrillo, y el ladrillo va a dejar pasar el calor, pero va a pasar con un poquito más de tiempo. Ahorita se empieza a calentar y a lo mejor al mediodía, en 1 hora, 2 horas, ya se siente el calor aquí en el interior de la casa.
Entonces, esa es la relación que vamos a utilizar para calcular la rapidez de transferencia de calor. Entonces ya vimos la constante K, el área, y ahora aparece por ahí la delta de temperatura. Si no hay delta de temperatura, no hay transferencia de calor. Entonces debemos de tener temperaturas diferentes para que yo pueda tener un valor de delta T. Y la otra variable que aparece ahí, que es la L mayúscula, dice que es el espesor de la placa. O sea, la ventana, que si tiene vidrio, ¿qué grosor tiene el vidrio? Si es de ladrillo, el muro no tiene ventana, entonces ¿de qué grosor es el ladrillo? Porque de ese grosor también va a depender el tiempo en que el calor pueda atravesarlo. Y entonces ahí está mi ecuación. Y ese método para sólidos, que es la ventana, el vidrio, el ladrillo, el concreto y todo lo que sea sólido, pues va a tener un resultado, un valor dependiendo de esta ecuación. ¿Ok? Entonces ahí están las ecuaciones para el método de conducción. Sería la de Q sobre T o la de K por A por delta T entre el espesor. Y ahí están las constantes. Entonces cuando ya hablé de la constante K y les dé un problema para que determinemos la transferencia de calor, pues les tengo que dar los datos que requiere la ecuación. Y entonces una de las constantes pues, es la K. Si no se las doy, pues podemos consultar la tabla y ahí podemos ver si es ladrillo, pues qué constante tiene. Y vienen las unidades. Esta primera columna, las unidades que me da es de watts, que watts es la unidad de potencia, por eso hablábamos hace rato de la potencia mecánica o de la potencia eléctrica. Todas las potencias se miden en la misma unidad, que es el watt. Y entonces el watt sobre metro por Kelvin, eso me daría las unidades de la constante K. Y luego, si no la quiero medir en esas unidades por los datos que me dé el problema, pues la puedo expresar en kilocalorías sobre metro segundo por grado centígrado. Esa sería otra forma, pero la kilocaloría me hablaba de una masa de 1 kilogramo, de 1 metro, de segundos y de grados centígrados. Entonces, tengo que tener esas unidades dentro de lo que me da como datos el problema para que yo pueda utilizar este valor. Y la otra, pues sería utilizar los BTUs por pulgada sobre pie cuadrado por hora y grado Fahrenheit. Entonces, puedo usar cualquiera de esas unidades, ¿ok? Entonces, ahí está mi constante K. Y ahora lo que yo voy a hacer, pues es nada más identificar pues, el material del que se trate para que yo pueda utilizar la constante apropiada. Ahorita lo vamos a hacer en los ejercicios que vamos a resolver ya en la siguiente hora, en la siguiente parte. Primero vamos a ver la parte teórica, las ecuaciones, y luego las aplicamos, y vamos a darles tiempo para el cuestionario para que lo puedan resolver, o si no, el cuestionario lo ponemos al final para que lo puedan contestar ya a la hora que puedan. Acuérdense, el cuestionario es para hoy, a más tardar a las 11:59 de la noche. ¿Ok? El segundo método, de los que habíamos visto en la primera diapositiva, hablamos de conductividad para los sólidos o de conducción o el método de contacto. Ahora hablamos del método de propagación por convección. Y el método de convección se aplica a fluidos. Los fluidos ya los conocemos, son líquidos o gases. Y entre los medios más conocidos, pues es el aire y es el agua. Entonces, ahorita que estamos en época de calor, ahorita que ya está ascendiéndose calor, pues toda el agua que hay por aquí, por ejemplo, yo tenía ahorita pues, agua en el patio, ya con las cubetas estuve ahí, por ejemplo, haciendo limpieza, pero pues ya ahorita con el calor, ya esa agua ya se evaporó. ¿Y qué va a pasar cuando se evapora mucha agua por la temperatura que tengamos en esta época? Pues el aire caliente sube, llega a la parte alta de la atmósfera y hay aire frío, entonces el aire frío baja y se forma una corriente de convección. En los recipientes, en las ollas que tenemos en la cocina para calentar agua, sucede exactamente lo mismo. Yo pongo la cacerola en la estufa, la cacerola se calienta por contacto, por conducción, y luego de eso pues ya ponemos nosotros el agua, y entonces el agua con el metal, que es la fuente de calor para el agua, entonces va a empezar a formar corrientes de convección, se forman burbujitas en el agua que van subiendo y hacen que el agua empiece a moverse de manera que cuando ya está hirviendo hace como ruido y todo se mueve en su interior. Entonces ese movimiento se conoce como corrientes de convección. Y el agua caliente, el aire caliente y todo lo que esté cerca del fuego sube, ¿sí? Porque pues, tiene una temperatura mayor e inclusive se puede relacionar con la densidad, tiene una densidad menor. Acuérdense, yo tengo en el tema de densidad un cuerpo que tiene una cierta dimensión, un cubito o una cajita chiquita que sea de metal. Si yo esa cajita pues le determino su densidad, pues sería su masa entre su volumen.
¿Qué pasa si esa cajita la pongo en el sol y se hace una cajotota? La masa entre el volumen, pues la masa no va a cambiar, aunque sea chiquita o sea grande, la masa es la misma, pero el volumen sí puede cambiar. Y si el volumen aumenta y está en el denominador de masa entre volumen, pues la densidad se reduce, se hace más pequeña. Al incrementarse el volumen, la densidad disminuye. Como si yo tuviera una jarra de agua. Ahorita tengo, pues a lo mejor necesidad de tomar agua porque hace calor y voy a preparar un agua de limón, por ejemplo, pero si yo hago un vaso y le pongo ahí como 10 limones, pues vas a ver muy intensamente al limón. Pero si a ese vaso le agrego 2 litros de agua, pues ya no vas a ver ni al limón, ¿no? Apenas y vas a sentir, ya todo el limón pues, se esparció por todo ese volumen de agua, y entonces la densidad del limón, pues ya es muy pequeña, ya ni azúcar ni al limón sabe. Entonces, ese es el comportamiento de la densidad, en este caso con la temperatura. A mayor temperatura, menor densidad, y entonces el aire pues sube por la densidad menor que tiene, y el aire frío, que tiene otro volumen diferente, pues entonces baja y empieza a moverse durante todo el día, y ya cuando vemos ya se están formando las nubes, ya se están nublando y al rato ya se va a ocultar el sol porque a lo mejor hasta va a llover en la tarde. Entonces esa agua que se evapora se enfría y la misma naturaleza nos las regresa como líquido. Y si hace mucho frío allá arriba, cuando vienen corrientes frías de allá del norte, hasta se puede formar granizo. Convección del calor. Vamos a regresar a las diapositivas. Está muy lenta mi máquina esperando a que se normalizara y parece que ya está. Entonces, pues vamos a continuar con la explicación y ya después de que terminemos con ello, pues vamos a la parte de problemas y vamos a dejar al final el cuestionario para que podamos a lo mejor resolverlo ya con el tiempo suficiente. Si no lo terminamos aquí en clase, lo puedan terminar ya con un poquito más de tiempo para que podamos ir viendo las dudas que aparezcan por ahí. Ok, déjenme admitir a todavía algunos que están por ahí en la sala de espera. Profesor, ¿y si llegamos a tener alguna mal, nos la va a contar como mal?
Sí, claro, si no las aclaramos, sí, o sea, la idea, acuérdense, no es pues de perjudicarlo, sino es de ver qué tanto entendemos de la explicación, por eso es previa la explicación, y aclarar dudas, preguntar, aquí no la entendí, esto por qué y esto por acá, porque las preguntas van a estar relacionadas con la explicación, lógicamente. Entonces, pues sí, como es un cuestionario en línea, pues sí, lo califica automáticamente. Entonces ya ahí me dicen, no, pues sacó 5, sacó 6, son como 10 preguntas, póngale que sean 10. Pues si salen las 10 buenas, pues tienen 10, y si tienen 8, pues 8, y si tienen 5, pues 5. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar, ¿no? Para que no se queden con esa duda, que finalmente el cuestionario pues no tiene pues mucha repercusión, pero si eso lo contestan en el examen, pues ahí sí vamos a salir muy mal. ¿Sale? Este es el tema un poco complicado, por eso les pido que pues lo traten de contestar lo más pronto posible, y tenemos otra clase el día de mañana, inclusive ahí podemos aclarar esa parte para que no se quede la duda, ¿sale? Entonces, ahí en la diapositiva estábamos hablando del método de convección, está la ecuación también, como lo vimos para el método de conducción, está la ecuación para el método de convección, y la H que aparecía en el otro método, aquí vuelve a aparecer, y la relación sigue siendo la misma, Q sobre T, para la velocidad de transferencia, pero ahora cambiamos la constante, ya no es la constante K, porque esa constante es para sólidos, y esta H es para fluidos. Esta H, aparte de que es para líquidos, no es un valor así como la conductividad, que diga, no, pues es 22 por 10 a la menos 5 en kilocalorías sobre lo que tenga ahí la constante. No es de esa manera. Esta constante H se tiene que calcular. Por eso que aquí en este método muchos le damos la vuelta porque no vienen los valores, los tengo que calcular, y dicen, ay, mejor me salto este tema y veo los que sí puedo dar, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo, no creo que sea ningún problema, y vamos a calcular esos valores de H, y te les voy a poner la tabla para que ustedes vean cómo se tiene que calcular el coeficiente H, y las otras variables pues ya las tengo. Entonces aquí la ecuación me diría que H, el coeficiente de convección, va a ser multiplicado por el área y por la delta de temperatura. Y generalmente cuando yo hablo de área, pues debo de hablar de algún cuerpo sólido. O sea, yo tengo una placa caliente así en el comal, en la estufa, entonces ese comal me va a servir como un cuerpo caliente que va a emitir calor hacia el medio ambiente, que va a subir por el aire o por el agua hacia una superficie o hacia un punto mucho más alto. Entonces, esa H nos va a permitir a nosotros determinar un valor dependiendo de la forma y de la posición del cuerpo. Pero ahorita vamos a ver primero la ecuación y luego vamos a las constantes. Entonces, ahí tengo el área y la delta de temperatura. Acuérdense, siempre va a haber una delta de temperatura. Si no hay delta de temperatura, pues no hay transferencia de calor. Y entonces ahí en la figura tengo yo algunos ejemplos de convección. En la parte práctica de mañana, pues ahí vamos a ver también actividades, experimentos de convección, de conducción, de convección, y el de radiación, pues a ver si nos da tiempo, porque tenemos que hacer el cálculo con el sol, poner un cuerpo negro metálico con un cuerpo blanco, cuando esos cuerpos tienen agua, vemos qué tan rápido se calienta el agua en el cuerpo negro y en el cuerpo blanco, a ver si nos alcanza el tiempo. Ahorita estoy preparando los recipientes, tengo ya aquí un bote metálico que voy a pintar de negro, le voy a poner una cartulina negra, y tengo otro que voy a poner con una cartulina blanca. Lo que no tengo son termómetros, pero entonces vamos a hacer ahí una suposición de temperaturas, así como que este está más caliente, este está más frío. Entonces ahí vamos a darles un rango de temperaturas para que podamos hacer nosotros el cálculo. Ahorita vamos a hablar de ese método, ahorita vamos para allá. Entonces ahora ya después de la ecuación, pues lo que sigue son los tipos de convección. Como la convección, pues yo la puedo utilizar de manera natural, así como cuando llueve, la atmósfera y el comportamiento de la naturaleza hace todo lo que se tiene que hacer. La naturaleza, dicen, es muy sabia, tiene que pues hacer muchas cosas para que el planeta subsista, aunque estamos acabando nosotros con el planeta, pero bueno, la naturaleza trata de compensarlo y hacer cambios climáticos y todo lo que se está manejando ahorita para tratar precisamente de componer las cosas. Pero bueno, si no lo podemos detener, nos vamos a quemar en algún momento dado por la gran cantidad de calor que va a llegar a la Tierra. Pero bueno, eso va a ser dentro de algunos miles de años, dicen, pero pues ojalá y no nos toque a nosotros, porque vamos a salir como pollos rostizados. Ok, ya en la parte de las constantes, ahí viene precisamente la tabla.
Entonces dice, los valores del coeficiente de convección H, pues lo voy a tener que calcular con esas expresiones. Dice, para una placa vertical, es decir, yo tengo una placa caliente que puse, por ejemplo, un comal que está en la estufa, ya terminé de poner las tortillas y todo, ahora lo dejo colgado en la pared, y entonces al estar colgado es una placa vertical y entonces va a emitir calor hacia afuera de esa placa por un lado y por otro. Entonces ese cuerpo en esa posición va a tener una constante H que va a depender de esta ecuación. Dice que es 4.24 por 10 a la menos 4 multiplicados por la raíz cuarta de la diferencia de temperaturas, por la delta T. Si la temperatura es en el medio ambiente de este lado, si este fuera mi ventana y de este lado está el sol, pues aquí sería una temperatura de 30 grados, pero adentro, que está la sombra, que estoy yo, pues a lo mejor son 20 grados. Entonces tengo ahí una delta T de 30 menos 20 y serían 10 grados. Esa delta T le voy a sacar raíz cuarta y el valor que me dé lo multiplico por el coeficiente que aparece ahí en la ecuación y eso me daría únicamente el valor de H. Entonces ya me llevo H a la ecuación, sustituyo ahí, calculo el área de la placa y ya determino la rapidez de transferencia de calor para este método de convección, que va a utilizar de preferencia, en este caso, pues el aire que me rodea. Ese es el medio que vamos a utilizar para que el calor se propague. Entonces, la convección, generalmente, como decíamos, se aplica a fluidos, y la convección, pues nos permite a nosotros utilizar algunas aplicaciones como el aire acondicionado, los ventiladores, las chimeneas, y bueno, las fogatas inclusive, en la tarde, en la mañana, cuando hay por ahí personas trabajando, no sé, en las tuberías, en las calles, en la repavimentación, pues muchos de ellos por la parte de la temperatura, el frío que hace en las mañanas, pues ponen una fogata y ahí se están calentando. Entonces ponen las manos arriba del fuego, no meten las manos al fuego porque pues todo el mundo se quemaría, pero poniéndolas arriba, como la convección es del aire caliente sube, entonces se calienta uno pues con poner las manos sobre el fuego. Entonces ahí estaríamos aplicando también este proceso de la convección. Pues ahora si pongo una placa horizontal en lugar de la placa vertical, pues ahora mis ecuaciones cambian y voy a tener dos. ¿Por qué? Porque la placa va a emitir calor hacia arriba en mayor cantidad, porque es la manera natural en que se produce la convección, pero la cara de abajo, que también está caliente, pues también va a emitir calor hacia abajo, pero el calor de abajo va a volver a subir, entonces vamos a perder ahí una parte de la energía calorífica, no va a tener el mismo valor que tenemos en la cara de arriba, y por eso las ecuaciones que me dan el valor de H, pues son diferentes. Entonces, con la cara hacia arriba en una placa horizontal, el valor de H es 5.95 por 10 a la menos 4, y otra vez la raíz cuarta de la delta de temperaturas. Entonces, si la cara de abajo está un poquito menos caliente que la de arriba, vamos a ver que sea 1 grado, por ejemplo, entonces si la de arriba está a 60 grados, la de arriba va a estar a 59, entonces esa delta T me va a dar también una raíz cuadrada diferente. Y el coeficiente que es mayor que con la cara hacia abajo, pues me daría también una H diferente para esas dos caras. Y ahora, el último caso es que en lugar de la placa yo tenga un tubo que tenga, pues, no sé, agua caliente o vapor de agua que esté, pues, con una cierta temperatura. Entonces, ese tubo, por estar caliente, pues, va a estar radiando calor también alrededor del tubo, hacia el medio ambiente. Yo, por ejemplo, antes que no, pues, no teníamos baños, por ejemplo, aquí en la casa, pues todos íbamos a bañarnos ahí a los baños públicos. Entonces, los baños públicos tenían su boiler de leña y tenían dos tubos que uno estaba frío de agua caliente, entonces tocabas el tubo y se veía, estaba pero casi ardiendo. Entonces, ese tubo caliente empieza a emitir calor hacia el medio ambiente. Hay precisamente por eso el concepto de calentamiento global, porque todo el calor que nosotros producimos al quemar los bosques, al quemar, no sé, cosas aquí en el planeta, pues ese calor se va al medio ambiente y por eso el planeta pues está alterando y estamos teniendo el famoso calentamiento global porque estamos incrementando la energía calorífica del planeta. Inclusive el universo también dice que se está expandiendo por esa mayor cantidad de energía calorífica que pues estamos agregando nosotros como planeta y que el mismo universo por la parte de las estrellas que vuelven a nacer, que se extinguen, la cantidad de calor en el universo está cambiando. Y esa cantidad de calor hace que el universo se expanda y que va a llegar un momento, Dios no lo quiera, en que otra vez se produzca el famoso Big Bang y que nuestro universo desaparezca
y que se cree otros universos diferentes. Pero bueno, esperemos que no suceda muy rápido y que nos dé tiempo de terminar el curso de física por lo menos, para que ya después suceda lo que suceda, ¿sale? Entonces ahí están las constantes del método de convección. Digo, ahorita es una parte teórica, ahorita vamos a ver la parte práctica para ver cómo lo aplicamos, y después del método de convección, pues viene el método, pues yo diría el más complicado, porque tenemos que hacer ahí varios cálculos, y lo vamos a hacer ahorita, bueno, no ahorita, mañana en la práctica, y el método se conoce como el método de radiación. Entonces el calor se propaga ahora por radiación. Entonces tenemos tres métodos: conducción, convección y radiación. Entonces, en el caso de la radiación, pues hablamos de situaciones, por ejemplo, del Sol y la Tierra. ¿Cómo llega el calor del Sol a la Tierra si no hay aire, si no hay agua? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros aquí en el planeta para que se produzca la propagación del calor? No hay sólidos. El sólido conduce el calor, el agua y el aire también, pero allá en el universo, entonces, ¿cómo se propaga el calor del Sol hasta la Tierra? Entonces hay un concepto que vamos a trabajar nosotros ya a detalle en Física 3, más adelante, pero ahorita únicamente como definición, el calor se propaga a través de ondas electromagnéticas. Ya en el tema que vamos a ver para tercer parcial, vamos a ver ahí los tipos de ondas que existen, porque vamos a hablar de ondas mecánicas y vamos a hablar de ondas sonoras. Y ahí vamos a ver dentro de esas dos ondas lo que serían ondas mecánicas de manera general y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, así de manera introductoria, muy rápida, son las ondas que nosotros producimos en cuerpos físicos, en medios físicos, en el agua, en el aire, en los sólidos, en una cuerda. Esas son las ondas mecánicas. Pero cuando hablo de las ondas electromagnéticas, son ondas que tienen la propiedad o la capacidad de propagarse a través del vacío, o sea, donde no hay ningún medio físico, no hay aire, no hay nada, pero a través de ese no hay nada, las ondas electromagnéticas pueden viajar así como si existiera un medio. Antiguamente, en las épocas de los filósofos griegos, de Galileo, Arquímedes, todo eso, suponían que el universo estaba lleno así como de nubes, que ellos llamaban éter. Y el éter, según ellos, permitía que las ondas de calor del Sol y de luz del Sol llegaran hasta la Tierra, porque no hay nada, no hay medio físico entre el Sol y la Tierra. Ahora sabemos que ese éter no existe, que fue una idea de esa época, pero sin embargo el proceso se sigue repitiendo. Y la única manera, lo vamos a ver en Física 3, Maxwell, que fue el que más trabajó en esta parte, él dijo, sí, exactamente, la energía del Sol llega a través del vacío hasta la Tierra y llega inclusive a la luz del Sol. O sea, son dos radiaciones completamente distintas. Una, la radiación de calor, y otra, la radiación de luz visible. La luz que nosotros conocemos como luz está constituida de una serie de colores, y es más, que tienen pues, frecuencias y longitudes de onda muy, muy características para cada color. Pero nosotros la vemos como una luz blanca, la combinación de colores, según Newton. Si yo hago que un disco pintado de colores se mueva muy rápido, pues yo lo veo como un disco blanco. Eso es lo que nuestro sentido de la vista ve de ese tipo de radiación, que viaja del Sol a la Tierra y que viaja por ondas electromagnéticas a través del vacío. Entonces, esas ondas electromagnéticas de luz y calor, ¿sí?, viajan a una velocidad conocida como la velocidad de la luz, que también sirvió por ahí de un tema que vamos a ver en Física 3, que es la medición de la velocidad de la luz. Hicieron muchísimos experimentos para poder determinar ese valor, pero ahora pues ya lo vamos a utilizar como una constante, y esa constante para la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Pero si esos kilómetros los convierto a metros, pues me da 300 millones de metros por segundo. Y si esos ceros, que son 8, yo los pongo en notación científica, entonces me queda 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es el valor que vamos a trabajar para la velocidad con que se propaga el calor a través de esas ondas electromagnéticas. Esa sería la referencia. Entonces, todas las ondas electromagnéticas viajan a esa velocidad, sean calor, sean luz, sean microondas, sean estaciones de radio, ondas de celular o rayos X, todas las ondas electromagnéticas que existan en el universo, porque por ahí pueden viajar. La comunicación entre una nave espacial y la Tierra, pues no tiene cables, no tiene antena, no tiene forma de comunicarlos directamente.
pero sí pueden viajar a ondas electromagnéticas que manden la información, imágenes o voz o lo que yo quiera mandar por ese medio y pueden llegar a la Tierra sin ningún problema. Aunque se vayan allá, ya no los vemos, ya están lo más lejos posible de la Tierra, pues las ondas electromagnéticas siguen viajando a esa velocidad, van a tardar a lo mejor mucho tiempo en llegar, pero van a llegar al punto donde pues tiene que llegar esa información. En esta parte de la radiación de calor, hablamos de un concepto muy particular, que es el concepto de cuerpo negro y de cuerpo blanco. Generalmente el tema se relaciona con la radiación de calor en un cuerpo negro. Y en consecuencia, pues surge la radiación en un cuerpo blanco. Pero la parte importante es la de cuerpo negro. En el otro grupo ayer comentábamos que cómo pues explicaríamos nosotros el hecho de que pues en algunos lugares donde hace mucho calor, pues la gente se viste de negro. Por ejemplo, en el desierto, allá en Arabia o en África o aquí en, no sé, en Chihuahua, pues hay gente que se viste de negro, cuando el negro pues supuestamente es el que absorbe más calor o el que radia una mayor cantidad de calor del cuerpo que tenga ese color en su superficie. O cómo es posible que nosotros vayamos, por ejemplo, de vacaciones a Acapulco, a Cancún, a Veracruz, y estemos tomando agua fría, agua fría, agua fría, cuando sabemos que el calor fluye de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. O sea, yo me baño con agua fría, me tomo una bebida fría, mi cuerpo se enfría, pero automáticamente todo el ambiente dice, ah, miren, ahí está un cuerpo frío que hay que darle calor. ¡Fum! O sea, otra vez hasta estoy sudando porque todo el calor lo estoy absorbiendo yo por mi baja temperatura. Me decía una de sus compañeras, dice, es que debe de ser al revés. ¿Cómo es al revés? Que no debe de tomar una bebida fría, debe de tomar una bebida caliente o comida caliente. Y con eso va a ver que se refresca inmediatamente. Le digo, a ver, ¿cómo funcionaría eso? Pues ahora si yo tengo la mayor temperatura en mi cuerpo por la comida o la bebida caliente, pues ahora mi cuerpo es el que va a radiar calor hacia el medio ambiente y voy a sentir, ah, qué padre, ¿no? Hasta se siente fresco, fresco, fresco. Dicen que eso es lo que hacen en los lugares donde hace mucho calor. Pues a mí me tocó una vez ir por allá al mismo de Tehuantepec y sí, eso fue lo que nos dieron. Llegamos nosotros en la madrugada, en la noche, porque no sabíamos qué tan lejos estaba, y llegamos ahí en la madrugada, ¿no? Nos dormimos un rato y ya cuando nos despertaron para desayunar, dijeron, venga, vamos a almorzar. Eran un calorón, así ya como a las 10 de la mañana, y nos estaban dando caldo así hirviendo de algún guisado que es papá. Digo, no, pues denos algo frío. Y nos dieron unos, al de las palmeras, un coco con una bebida fría, pues sí, se veía frío, pero la parte importante era el alimento caliente. Y sí, de verdad, así lo controlan ellos, no sé qué tan seguido lo hagan, pero nosotros cuando vamos tomamos todo siempre frío. Entonces, esa diferencia entre el cuerpo negro y el cuerpo blanco me habla de dos características. Una de ellas es la absorbancia y otra es la emisividad. Absorbancia es cuando yo absorbo energía calorífica. Y entonces el cuerpo negro absorbe más que el cuerpo blanco. Y cuando hablo de la emisividad, el cuerpo negro emite por sí mismo, si yo estuviera como bañándome en agua caliente, en agua hirviendo, entonces mi cuerpo, si es negro, pues está radiando calor hacia el medio ambiente porque esa es la naturaleza del cuerpo negro. Entonces tengo dos valores, absorbancia y emisividad. Y en cualquiera de los dos casos, para el cuerpo negro, el valor va a ser 1. Absorbancia o emisividad igual a 1. Y por el contrario, para el cuerpo blanco, la absorbancia y la emisividad van a ser 0. Y dentro de esos dos colores, pues yo puedo tener cuerpos grises, naranjas, rojos, azules, y ahí voy a tener diferentes valores de emisividad. Puede ser de 0.5, de 0.6, de 0.8, de 0.1, dependiendo del cuerpo, voy a tener valores distintos de emisividad. En cuanto al color, que esta es la parte importante en el tema de radiación. Y entonces, con ese concepto, vamos a ver la ecuación. La radiación de calor o de cuerpo negro, pues va a tener como característica pues, la rapidez con que se radia el calor. La radiación, así como concepto, si yo fuera un foco en la casa, de esos focos viejitos que ahora ya ni se usan, que tienen un alambrito finito dentro del foco, que cuando lo conecto a la luz, pues el foco brilla, nos da luz en la oscuridad, pero también produce una gran cantidad de calor, porque la corriente al pasar por un conductor, por un metal,
lo que hace es calentarlo y el metal pues genera calor. Entonces, si yo dejo un foco prendido y lo quiero tocar en la mañana después de que estuvo prendido toda la noche, pues lo más seguro es que me queme la mano porque va a estar a una temperatura muy alta. Entonces, esa parte del foco pues nos habla de la radiación. Y el foco no es una placa, no es un alambre, no es un tubo, no es algo, sino que la radiación, independientemente de la forma del cuerpo, nos habla de que la radiación se da en todas direcciones de donde está la fuente de calor, ese foco. Si el foco fuera una fuente de calor, radia calor hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha y a todo alrededor del foco. Ese es el concepto de radiación. Entonces, la rapidez con que se radia pues va a ser de función de las características que tenga precisamente ese cuerpo. Entonces, la ecuación de radiación, que aparece acá abajo como R, la radiación de calor, ahora en lugar de la famosa H, le pusimos una R para que se diferencie un poquito en cuanto al concepto, porque aquí la ecuación va a ser ya no calor entre tiempo, sino la ecuación también puede ser calor entre tiempo, pero la ecuación más conocida para la radiación de calor es la potencia con que se calienta ese foco. Si tengo un foco de 60 watts, un foco de 100 watts o un foco de 500 watts, pues lógicamente la cantidad de calor va a ser diferente. Entonces la potencia entre el área me va a dar precisamente esa energía de radiación. Pero además esa potencia sobre el área, como las otras ecuaciones, va a tener otras variables que van a afectar su valor. La primera es la emisividad. Entonces, la emisividad puede ser 1, puede ser 0 o valores que van entre 0 y 1. La otra constante, esa tau, es la constante de Boltzmann. Ahorita les voy a poner los valores en otra tabla. Y luego aparece la delta T, que aquí la ponen como una temperatura en kelvins elevada a la cuarta. ¿Por qué en Kelvin? Porque la temperatura del universo, si la radiación viene del Sol, pues a lo mejor la temperatura del universo no es de 0 grados. A lo mejor es de menos 100 o menos 200 grados. Ahí no podemos medirlo con un termómetro. Entonces tiene que ser con la escala Kelvin, que nos mide temperaturas muy bajas o lo que conocemos como temperaturas absolutas. Y ya que tengo esa ecuación, entonces con eso voy a hablar de lo que es el cuerpo negro y el cuerpo blanco. El cuerpo negro tiene una emisividad de 1 y el cuerpo blanco una emisividad de 0. Entonces en la parte práctica del día de mañana lo que vamos a calcular es esa emisividad de un cuerpo negro y de un cuerpo blanco con la cantidad de calor que absorben. Me va a dar una diferencia de temperaturas. El agua fría estaba a 20 grados y después se calentó a 26 grados. Entonces esa delta T me va a permitir calcular el valor de Q con las ecuaciones que ya vimos de calor específico. El calor específico del agua, la masa del agua y la delta T me van a dar una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor, ahora para determinar esta parte de la emisividad, pues me va a hacer la comparación. Tengo que convertir esa energía de calorías que calculamos con la ecuación de calor específico, la tengo que convertir a joules para que yo pueda dividirla con la otra parte de la ecuación que yo voy a determinar. Y ahorita vamos a hablar de las constantes y ya el ejercicio lo vamos a hacer en la parte del problema. ¿Ok? Dice ahora las constantes para la radiación de calor, pues tenemos la R, que es la energía radiada por unidad de tiempo, que sería la potencia entre el área. La E es la absorbancia, que va entre 0 y 1. Y aquí está la tau, que es la constante de Boltzmann, que es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Y la otra, la T a la cuarta, pues es temperatura absoluta, o sea, kelvins, que es la unidad elevada a la cuarta potencia. Ese sería el valor de T a la cuarta. Los valores que tenga yo en Kelvin para poderlos elevar a la cuarta potencia y de ahí sacar el valor de la temperatura que voy a utilizar en la ecuación. ¿Ok? Esa es la parte teórica que vamos a ver. Ya la siguiente parte pues ya nos habla de lo que es la termodinámica y ya esa termodinámica, pues yo creo que la dejaríamos para el tercer parcial, para hablar desde la ley cero hasta si hay tercera ley, por ahí hablaríamos a lo mejor de lo que se supone, se conoce como tercera ley, hablaríamos de la ley cero, primera y segunda ley. Y ya hablaríamos del otro concepto más que ley, como pues un concepto, ¿no?, que se maneja como tercera ley de la termodinámica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Perfecto. Vamos a dejar de compartir esto. Me voy a pasar ahorita al problemario para que vayamos analizando los problemas de este tema. Son muchísimos. Entonces tenemos que tratar de resolver los más que se puedan. Nos queda 1 hora.
Entonces, pues vamos a ver qué tantos podemos resolver en esa hora. López Palmas, Dulce me pone por ahí un comentario de, ay Dios, ¿qué es eso de ay Dios? Porque están espantando o los estoy espantando. No, no tienen por qué tener miedo de esto. Ya viendo los ejercicios van a ver cómo se resuelven y no debe de haber ningún problema. Le digo que están un poquito a veces enredados o confusos, pero ya viendo el procedimiento es como cuando empezamos a andar en bicicleta, primero se nos hace muy difícil y me caigo y me caigo y me caigo y ya después que me empiezo ahí a equilibrar, ya después hasta marometas y todo pueden hacer en la bicicleta, ya no pasa nada, ¿ok? Me puedo quedar al final. Sí, creo, nos quedamos al final para ver lo del cuestionario, para dejarles ya tiempo y ahí veo las dudas que tengamos para aclarárselas o los comentarios que quieran ustedes hacer para el final, ¿ok? Entonces voy a ponerles ahí el problemario, vamos a ver. Aquí está la guía, que es creo que la que resolví, que apenas la estoy terminando, pero bueno, vamos a ver si es esta. Está en la parte de, esta es la guía completa, este es de hidrodinámica, fluidos en movimiento. Es que está medio lenta mi máquina. Ahí voy, más abajo. No cambia. Ahí voy. Ahí está termodinámica, lo que ya vimos de dilatación, temperatura. Luego viene la parte de dilatación, los problemas, transferencia de calor y por aquí debe de venir esta parte. Creo que le vamos a dejar para la siguiente semana, pero no nos va a dar tiempo, mejor la vemos de una vez y ya luego vemos lo que nos haga falta. Ahí están las ecuaciones, esta es la parte teórica, luego viene el cuestionario, que es el que les voy a poner ahorita al final para que ya en forma de cuestionario en Google, entonces ahí puedan ustedes contestarlo lo más fácil posible. Digo, no importa que lo contesten mal, la cuestión es ver qué tenemos para poderlas aclarar y ahí estaríamos viendo ya la parte del problemario. Pues creo que ya tengo una buena parte de problemas resueltos, así que pues vamos a iniciar con esto. Nos vamos a ir pues con algunos problemas, si se repite el problema, pues nos saltamos y vemos un problema diferente, y si se repite el que sigue, pues vamos a ir buscando a lo mejor los que pues, nos puedan ayudar, ¿no?, a entender cómo se aplica precisamente la parte teórica ahora a la solución de problemas. Entonces vamos a iniciar con el problema 1, que el problema 1, el problema 2 y el problema 3 pues nos hablan de ecuaciones o a lo mejor un poquito en situaciones diferentes. Dice el problema 1, una gran fuente de pérdida de calor en una casa son las ventanas. Calcule la tasa de flujo es la Q sobre T, dice, de calor a través de una ventana de vidrio de 2 metros por 1.5 metros de área y 3.2 milímetros de grosor. Es un vidrio de 3 milímetros o 3.2, muy delgadito. Hay vidrios más gruesos que son para las tiendas allá en el centro, por ejemplo, que tienen todas las ventanas de cristal, pero es un vidrio como de 8 milímetros o más grueso para que no se rompa tan fácilmente, pero aún así ahora que están las marchas y manifestaciones, pues hacen ahí sus destrozos con ese tipo de vidrios que tienen las tiendas. Entonces dice, tiene 2 metros por 1.5 y 3.2 milímetros de grosor. Si las temperaturas en las superficies interior y exterior de ese vidrio son 15 y 14, respectivamente, pues hay que determinar entonces la tasa de flujo. Entonces la tasa de flujo es la H o la Q sobre T, que es lo que vimos como ecuación. La H habíamos dicho que era la velocidad de transferencia, pero también en este caso lo manejan como una tasa de flujo. Qué tan rápido fluye el calor a través de ese medio, que en este caso va a ser vidrio. Entonces ahí me dan la constante de conductividad K para el vidrio, dice que es de 20 por 10 a la menos 5 kilocalorías sobre metro segundo grado centígrado. Entonces aquí tengo que aplicar la ecuación y ahí la pusimos tal y como viene en la diapositiva. H igual a Q sobre T y este es igual a la K por el área. Y aquí pusimos el común denominador para todo, para que también a la hora de despejar no se nos complique. La L puede dividir a la delta T solita o puede ponerse dividiendo a todo, no hay ningún problema, es el mismo resultado. Entonces la conductividad K como valor tiene 20 por 10 a la menos 5, ahí no puse las unidades para que me alcance el espacio, pero ustedes vayanlas poniendo, acuérdense de ahí
nos vamos a dar ideas si estamos haciendo algo mal o estamos bien en nuestro resultado. Entonces aquí sería entonces agregar las unidades, kilocalorías sobre metro, segundo, grado centígrado. Y luego viene el área. Entonces el área que me dan, ahí vienen metros, entonces ya tengo el área en metros cuadrados. Multiplico 2 por 1.5, pues me da 3. Ah, pero yo hice la conversión a metros, de centímetros a metros. Bueno, aquí me sobra el exponente, nada más no voy a considerar el 10 a la menos 4. Lo voy a quitar. Ahí está. Ah, no, pues sí, pues el paréntesis no aparece. Ahí está, ya apareció. Ok, y entonces ya pusimos el área, que es en metros, pues ya no tengo que hacer la conversión a metros cuadrados. Entonces sería 2 por 1.5, me daría 3. Y luego viene la delta de temperaturas. Como una temperatura es de 15 y la otra es de 14, pues el flujo fluye de la temperatura alta hacia la temperatura baja. Esto siempre va a ser positivo mi delta T. Entonces va a ser 15 menos 14 igual a 1. Y luego en el denominador viene el espesor del vidrio, que era de 3.2 milímetros. Aquí sí lo convierto a metros. 3.2 entre 1000 o por 10 a la menos 3 metros. Como quieran ustedes hacer la conversión. Y hago la operación, entonces aquí me va a sobrar un exponente, a ver si me ayudan. ¿Cuánto daría la parte del numerador? ¿Cuánto les da? Como le quité un menos 4, tiene menos 8, entonces le voy a quitar menos 4 y me quedaría también, en lugar de menos 8, pues menos 4. Y ahora sí ya el denominador está bien, entonces me quedaría esto entre 3.2 con un exponente menos 3, que es la conversión de milímetros a metros. Entonces me quedaría ahora 0.1885, aquí le quito el exponente. Y aquí me quedaría 0.185. 87.5, perdón. 0.1875 y las unidades que me quedan pues son kilocalorías para el valor de Q y aquí en las unidades de tiempo nada más me deberían de haber quedado segundos. ¿Sale? Ahí está. Los grados centígrados que aparecen ahí se eliminan con los grados centígrados que tiene la conductividad. Los metros cuadrados también se eliminan con el área. Entonces además me quedan las kilocalorías y los grados centígrados se eliminan. Y los segundos nada más porque los metros se eliminan con los otros metros de arriba. ¿Ok? Entonces me quedaría Q sobre T, me debería quedar la Q en kilocalorías, que es en la unidad de calor, caloría, kilocaloría, BTU, y el tiempo en segundos. Hagan la operación a ver si estoy bien, si hay algún error, lo corregimos. Sí, profe, sí se da. ¿Ya? Ok, perfecto. Ya me estaba yo durmiendo, ya no vi la unidad. Ok, vamos con el problema 2, a ver si no encontramos otro error por ahí. Dice, suponga que 200 watts de calor fluyen por conducción desde los capilares sanguíneos debajo de la piel hacia una región de la superficie del cuerpo de 1.5 metros cuadrados. Si la diferencia de temperatura es de 0.5 o de 0.50 grados centígrados, estime la distancia promedio de los capilares debajo de la superficie de la piel, considerando que la constante para la piel va a ser de 0.2, ahora son joules sobre metro, segundo, grado centígrado. Entonces todo va adaptándose a las unidades que me da el problema. Acuérdense, aquí me dan los watts, entonces los watts serían joules sobre segundo, trabajo entre tiempo. Entonces por eso las unidades de la constante K pues van adaptándose a las unidades que está manejando como datos el problema. Ok, entonces otra vez. Entonces tengo que calcular la distancia entre los capilares, que sería el grosor de la piel. Entonces voy a despejar de la ecuación el valor de L.
Si fuera una placa de vidrio, pues sería el espesor del vidrio. Entonces aquí tengo mi brazo, entonces de aquí a los capilares que hay por dentro, pues lógicamente tengo un cierto grosor, y ese grosor, pues aquí me lo dan como dato, que es de, ¿qué es lo que voy a calcular? Perdón, me piden cuánto vale ese valor. Entonces aquí tengo la ecuación H igual a Q sobre T, y esto sería como otra vez la ecuación, constante de conductividad por área, por diferencia de temperaturas entre el espesor L. Entonces espejo la L, y ahora utilizando la ecuación de potencia, entonces me quedaría ahora la ecuación como constante por área por delta T sobre la potencia. Y ahora sustituyendo valores, me queda que la constante K de 0.2 joules metro segundo grado centígrado por el área, que estaría ahí el área de 1.5 metros cuadrados, y la delta T, que me la dan ya como dato, de 0.5, y la potencia en 200 watts. Entonces ahí hago la operación, el numerador me queda como 0.15 y el denominador como 200, y el resultado me quedaría como un espesor de 7.5 por 10 a la menos 4 metros, o sea que son milésimas o décimas de milímetro. O sea, el 10 a la menos 4 me indicaría, si fuera a la menos 3, que serían milímetros, pero como es a la menos 4 sería 0.1 milímetros, 0.2, 0.5, pero serían valores decimales del milímetro. Entonces es una separación muy pequeña para la piel. Si alguno nos hemos lastimado, cuando nos quitan la piel, pues sí, efectivamente es como una costra, es muy delgadita, muy pequeño su espesor, y aparentemente este sería el grosor, 7.5, ¿ok? ¿Se entendió? Profe, y por ejemplo, en el despeje la P la puso abajo porque es el dato que nos están dando de la Ajá, exacto, ecuación. el dato que nos están dando, exactamente. O sea, dependiendo de los datos que me den, pues yo puedo utilizar la ecuación de potencia o la ecuación de Q, la que me den. Y entonces el despeje de L siempre va a quedar así o va a depender del dato del problema. Pues yo diría que siempre va a quedar así, porque si yo pongo esto aquí como potencia sobre área, como lo habíamos visto para radiación, entonces la potencia sobre área, pues ya me quedaría como potencia, porque el área ya la tengo acá en el numerador. Si me queda potencia sobre área, la voy a poner adelante. La voy a separar a ver si se entiende. Entonces aquí la voy a poner como potencia solita, ya porque el área, que sería potencia sobre área, ya la pasé al numerador. Solo me quedaría potencia igual a K por A por delta T entre L. Y si ahora despejo L, entonces ya la potencia pasaría al lugar de L. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, entonces ahí estaría, digo, es una forma de la ecuación que nos vamos a encontrar, y que siempre que nos hablen de potencia, siempre la vamos a relacionar con esta otra ecuación. Si me dan Q, me deben dar calorías o kilocalorías. Entonces,
Ok, en lo que se conectan sus compañeros, vamos a terminar de explicar esa parte. Para que no haya confusión, les voy a cambiar la ecuación entonces para que quede como debería de manejarse, porque ahí yo traté de hacer la relación con la otra ecuación, pero realmente no nos va a servir la Q sobre T, no la vamos a utilizar, pero a lo mejor nos puede confundir para el proceso de solución. Entonces la voy a poner potencia sobre área como la ecuación de la rapidez de transferencia. Y entonces ya de esa ecuación de H igual a P sobre A, y ahí despejo P, y entonces ya me queda que es la constante por el área, por la delta T entre L, y de ahí ya puedo despejar el valor de L. ¿Se entiende mejor así? Sí, profe. Ok, entonces ese sería el problema 2. Y ahora, para que hagamos ahora el uso de la radiación como potencia, vamos a ver el problema 3. Dice, la temperatura de operación del filamento de una lámpara, como les decía, como ese foquito que se usaba antes, que tiene un filamento, dice, de una lámpara de 25 watts, es de 727 grados Celsius. Es muy caliente el fuego. Cuando se deja encendido mucho tiempo, pues va a tener una temperatura muy alta. Entonces dice que tiene 727 grados Celsius. Si 0.03 es la emisividad del filamento, o sea, de ese foquito es un alambrito que va muy finito por dentro, porque el bulbo de vidrio está al vacío, no lleva aire, entonces el filamento, a pesar de que es delgadito, no se quema. Si lo tuviera yo al aire y le hago pasar una corriente, pues se quema, pero instantáneamente. ¿Ok? Entonces cuando se dañan los focos, cuando los focos viejitos ya no prendían o no prenden, es porque el filamento ya está roto, ya no deja pasar a la corriente, ya no brilla y ya no sirve. Entonces, en este caso, esa emisividad del filamento es de 0.3. Dice, ¿cuál es el área? Y ahí nos dan la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, como la habíamos visto en la tabla, es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Entonces ahí me hablan de Kelvin. Entonces, al convertir la temperatura de grados Celsius a grados, o digo a Kelvin, ya no se dice Kelvin, nada más se diría grado Kelvin, sino que nada más sería Kelvin. ¿Ok? Entonces ahí tengo ya la indicación. La constante es la que a veces me marca las unidades que debo de utilizar y que debo de convertir si es que no las tengo. Y entonces ahora ya la R, que aparecería como equivalente a la H del problema 2, entonces ahora sería R igual a potencia sobre área, que otra vez es la misma relación, y ahora la ecuación me da que es la constante de Boltzmann por la emisividad y por la temperatura en kelvins elevada a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces ahí tengo ya pues nuestra ecuación, y de ahí voy a despejar el área, que es lo que me piden. ¿Sí? Entonces dice cuál es su área y me dan la constante de Boltzmann. A veces los problemas se nos pasa a dar el valor de la constante, pero bueno, voy a tratar de que no se me olvide, pero ahí está como referencia para que ustedes la tengan, si hacen un formulario, pues ahí tengan el formulario con la constante de Boltzmann, por si yo no la puse en el problema. Pero entonces ahí está. El área como despeje, pues me daría entonces que sería a la potencia si paso el área para acá, de este lado, me quedaría área, constante de Boltzmann, emisividad igual a potencia. Entonces, si despejo al área, entonces me quedaría la potencia entre la constante de Boltzmann por la emisividad y por la temperatura de Kelvin a la cuarta. Me quedé así con la duda, pensé que no había despejado bien, pero creo que sí es correcto. El área la paso para acá, y al dejar al área solita, entonces lo que multiplica el área pasa dividiendo a la potencia. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, ustedes despejenlo, a ver si coincidimos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí me escuchan o ya se me cortó la conexión? Ah, sí, ok, sale. Entonces hagan el despeje para ver que no me vaya yo a equivocar por ahí en algún despeje, que es ya de lo que adolecemos todavía en esta parte del curso,
Pues si está bien el despeje, pues seguimos. Entonces, el área, como potencia entre todo lo demás, pues me quedaría que la potencia de 25 watts sobre la constante de Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8, y ahí aparecen ya los watts, entre watts pues se eliminan, y me quedaría metro cuadrado Kelvin en el numerador. Pero como tengo ahora la emisividad que no tiene unidades, nada más es un valor así numérico, adimensional de 0.3, pero está multiplicando a la temperatura, que aquí no puse la conversión, serían 727, déjenme, aquí en el área lo voy a poner aquí un poquito abajo, para que veamos la temperatura T, cómo quedó. Sería sumar 727 grados centígrados más 273, para que yo tenga los kelvins que me voy a necesitar en la ecuación. ¿Cómo sería grado centígrado? Más 273. Entonces, si la temperatura me la dan como de 727 grados centígrados, entonces ahora me quedaría más 273 y esa suma sería para mí igual a los 1000, a ver si estoy bien. 727 más 273, sí me da los 1000. Entonces aquí sería igual a 1000 kelvins. Entonces ahora los 1000 kelvins elevados a la cuarta potencia, pues ya estarían dentro de la ecuación. Entonces haciendo la operación, el 25 que está solito, pues se queda. A ver, hagan el denominador, a ver si coincidimos. A mí me dio un producto de todos los valores del denominador igual a 17,010. Sí, profe, me dio lo mismo. Perfecto. Entonces, haciéndole a la división, pues el resultado también debe de coincidir con el que tengo ahí, que sería de 1.4697 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sale? Ese sería entonces el valor que nos piden del área. Que es un alambrito que está dentro del foquito y que es muy delgadito. Entonces el área que me piden es la parte circular de ese alambre. A pesar de que yo lo ponga recto, lo puedo hacer en forma de espiral y ese sería el filamento del foco incandescente que todavía por ahí podemos encontrar. Y esa área de ese alambrito es el que tiene ese valor. Es muy pequeñito, es milésimas también de milímetro, décimas, perdón, de milímetro, porque el 10 a la menos 3 pues me daría 1. No son inclusive cuadrados, entonces sería mucho más pequeñito todavía. Serían de 0.0014 milímetros cuadrados, más o menos. O sea, sería muy chiquito, muy delgadito, muy... Pues yo creo que así a simple vista no lo alcanzamos a ver. El filamento es tan apenas es imperceptible de que ahí está, pero pues, imagínense ahora su grosor, su área, pues sería todavía mucho más pequeñita. Esta sería en metros cuadrados, por eso aparece como 10 a la menos 3. Dice el problema 4. Vamos a seguir avanzando a ver si encontramos por ahí problemas que se repiten, pues nos los saltamos. Y a mí me gustaría hacer el 9, que me costó mucho trabajo hacerlo, no sé cómo lo hice, a lo mejor me equivoqué, pero ahí está, ahorita lo explico. El problema es de una estrella gigante, dice la estrella gigante Betelgeuse emite energía radiante a una tasa de 10 a la 4 veces mayor que la energía que emite el Sol. Dice, pero mientras que su temperatura en su superficie es solo la mitad de la del Sol, y la mitad serían 2900 kelvins. Estima el radio de Betelgeuse, o sea, que si es una pelota, ¿qué radio tiene esa estrella, esa pelota? Suponiendo que la emisividad es de 1. Y el radio del Sol, que es el dato que nos haría falta para las áreas, es de 7 por 10 a la 8 metros en cuanto al radio. Ahorita lo explicamos para que vayan pensando ahorita de qué manera lo haríamos, a ver si no me equivoqué por ahí. Entonces vamos con el siguiente problema. Dice el problema 4. Dice, 2 habitaciones, cada una de 4 metros por lado, comparten una pared de ladrillo. O sea, en los salones como en la escuela. Tenemos el salón 7, el salón 8, y comparten una pared de ladrillo. Entonces dice que tiene 12 centímetros de grosor. Dice, a causa de cierta cantidad de bombillos, o sea, de focos,
en el salón, ahora ya tenemos lámparas de esas de LEDs y no sé qué tanto, pero vamos a ver que tuviéramos foquitos de esos de bombillo. Dice que tuviéramos una cierta temperatura a causa de bombillos de 100 watts en una habitación. El aire ahí en esa habitación estaría a 30 grados centígrados. Si la otra habitación no tiene los bombillos encendidos y está apagado, va a tener una temperatura menor, por ejemplo, de 10 grados. ¿Cuántos bombillos de 100 watts se necesitarían para mantener una diferencia, para mantener la diferencia de temperatura? Para que esa temperatura en el otro salón sea de 30 grados, ¿cuántos bombillos necesito que estén encendidos ahí? Para que siempre se transfiera calor hacia el otro salón a través de esa pared de ladrillo. Ahí me dan la constante de ladrillo, es de 0.71 joules sobre metro segundo grado centígrado. Otra vez el joule porque me dan watts. Y el watt es joule sobre segundo. Entonces, por eso utilizamos en esta constante a los joules. Entonces, ahora me dicen otra vez la misma potencia que tenía yo hace rato, pues que era la constante A. Pues aquí le voy a quitar la Q para que no se confundan con esta parte, para que ya nomás me quede la ecuación que ya manejamos de potencia. O la dejamos ahí a ver para qué nos sirve. Ahí está la potencia como Q sobre T, es igual a la constante por el área, por la delta T, entre el espesor. ¿Sí? Acuérdense, ya cuando tenemos nosotros la potencia, pues a veces la potencia se puede equilibrar, se puede igualar con la constante H. Y por aquí puse la potencia como Q sobre T, como si fuera H, para ver si me sirve ese dato de calor, para ver la cantidad de bombillos. Entonces ahora tengo la constante K de ladrillo por el área de la pared y la delta T de temperaturas con ese 30 y 10 que me dan de referencia y el grosor de la pared de ladrillo que es ¿dónde está? De 12 centímetros de grosor. Entonces vamos a poner ahí los datos para ver qué es lo que tengo que hacer para pues, determinar mi resultado. Entonces la constante del ladrillo de 0.71, ahí serían joules sobre metro segundo grado centígrado, multiplicados por el área, como es 4 metros de lado, entonces el área sería de 4 por 4, me darían 16 metros cuadrados. Póngale por ahí la nota de que el área es lado por lado, o lado al cuadrado en este caso, como son iguales los lados, sería lado al cuadrado, pero si no sería lado por lado, para que me dé el 16 metros cuadrados que aparece ahí en la sustitución. Y ahora la diferencia de temperaturas, que sería 30 menos 10, pues me daría 20 grados centígrados. También pongan en la ecuación 30 menos 10 para que después ya sepan de dónde salió ese 20. Y ahora el espesor ya convertido a metros, que serían los 12 centímetros, entre 100, o lo puedo poner como 12 por 10 a la menos 2 también para que ustedes lo puedan hacer indistintamente. Pues ahora me da que en el numerador tengo un valor de 227.2 y en el denominador pues siguen siendo los 0.12 metros. Entonces ahí hago la división y me da una potencia para P igual a 1893.33 watts. Entonces yo quiero saber el número de bombillos y sé que cada bombillo es de 100 watts, entonces le voy a poner cuántos bombillos de 100 watts me darían esa potencia de 1893, como si fuera una conversión de unidades. Ahora en lugar de watts voy a sacar el número de bombillos. Entonces ahora pongo esa operación y al dividir el resultado, 1893.33 entre 100 watts, pues ya me va a quedar como resultado el número de bombillos. Y me da 18.93 bombillos, que serían 18.93, pues serían ya 19 bombillos. Ya para redondear el dato, pues no puedo poner el punto 9 de 1, porque un bombillo pues es una pieza, no lo puedo abrir, no lo puedo partir, tiene que ser un número entero. Entonces ahí serían 19 bombillos en cuanto a mi resultado ya redondeado. ¿Sí se entendió? Esta parte también, digo, está un poquito de análisis y a veces pues nos confundimos con las conversiones o con los datos que me piden, pero a veces espero que se haya entendido la explicación y la conversión que se hizo para encontrar ese valor que me pide. Si hay alguna duda, con confianza,
Si no la tengo ahorita, pues la puedo aclarar el día de mañana. Y si tienen la duda para más al rato, pues mañana también la podemos aclarar. Me quedan 20 minutos. Vamos a hacer el problema 5 y vemos el problema 7, a ver si nos da tiempo. Y si no, nos pasamos al problema 9 y algún otro que venga por ahí que haga, pues, una parte más compleja en la parte de solución. Entonces, el problema 5. Porque todos los problemas generalmente que vamos a tratar de resolver van a ser de conductividad o de conducción. Dice, una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene una sección recta de 5,000 centímetros cuadrados. Una de las caras se halla a la temperatura de 150 grados centígrados y la cara opuesta, la cara del otro lado de la placa, está a 140. Calcular la cantidad de calor que se transmite por segundo con la constante para el hierro, que sería de 46 joules sobre metro segundo grados centígrados. Perdón. Entonces, otra vez, como es un método de sólidos, pues ahí le puse la constante de conductividad y la ecuación para la rapidez de convección en el método de contacto. Entonces, ahí está la ecuación. H igual a Q sobre T igual a la constante K para el metal, que es el hierro, el área por el delta T sobre L, que es el grosor de esa placa. Entonces, ahora si me piden a mí, ¿sí?, el calor Q, se calcula la cantidad de calor, pues voy a despejar el valor de Q. Y entonces Q, ya sin tomar en cuenta la H, porque la H pues no me ayudaría en este problema, me va a quedar entonces Q igual a la constante K multiplicada por el área por la delta T, por T, que es el tiempo, y dividido entre el espesor L, que sería la parte de la sustitución. Entonces tengo ahí los 46 joules sobre metro segundo grado centígrado, que es la constante K del hierro, por el área, que en este caso los 5,000 centímetros cuadrados, lo convertiría yo a metros cuadrados multiplicándolo por 10 a la menos 4 o dividiéndolo entre 10,000. Entonces, si tengo 5,000 y lo divido entre 10,000, ¿cuánto me da? $0.5, ¿no? Exactamente. Y si yo lo hago con exponente, o sea, pondría 5,000 por 10 a la menos 4. Y con los decimales que me pide la representación, los 5,000 deberían tener con el 10 a la menos 4, 4 decimales. Entonces, 5,000 tiene el 5 y 3 ceros. Entonces, también ahí podría poner como 0.5 esa conversión, como a ustedes se les haga mucho más fácil. Entonces, ahí estaría mi conversión. Ahora me da 0.5 metros cuadrados. ¿Sale? Y luego viene la delta T. Entonces, la delta T va de 150 a 140 para que el calor fluya en esa dirección. Entonces, sería una diferencia de 10 grados Celsius. Aquí no le puse la bolita porque aparece con una rayita, pero bueno, mejor se la pongo para que ahí esté, porque esa se podría aparecer como calorías. Digo, a veces tengo que poner cal, pero a veces se malinterpreta y puedo ponerla solita con otro significado. Y ahora la L que tengo como espesor, pues dice que es de 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros convertido a metros, puedo ponerlo como 2 por 10 a la menos 2 o 2 entre 100, que me daría 0.02. Y ahí está mi conversión. Entonces, hago la operación del numerador y me da 230. Vaya checándolo por si me equivoqué en algo. Profe. Vamos a corregir ahorita en el punto donde se haya presentado el error. Entonces, tengo una duda. 230 entre 0.2. ¿Cuánto me dio? 11. Profe, ¿de dónde se saca el valor de tiempo? ¿O dónde se pone? Aquí, pero como no me lo dan, o sea, voy a suponer que es un segundo. Entonces, esto, aquí lo puse abajo, sería el calor en joules, porque es la unidad que me va a quedar. Joules sobre metro. Cuando tengo metros ahí en la ecuación, en la sustitución, pues los metros se eliminarían. El metro de aquí, que está como denominador, baja con el metro del otro denominador y me queda como denominador metro cuadrado. Pero el numerador del área, que es metro cuadrado, con metro cuadrado se elimina. Lo mismo pasa con las unidades. El grado centígrado que está en el denominador de la constante K se elimina con los grados centígrados que me da la delta T. Entonces ya nada más me quedan ahí los joules
unidad de esa operación. Pero como no me dan el tiempo, aquí lo voy a agregar, si es cierto, qué bueno que me acordaste, lo iba a poner, pero no lo puse, lo voy a poner como un segundo. Si no me lo dan y después me dicen, no, es que es de 2 minutos, pues nada más lo multiplico por su equivalente segundos, pero ya tengo el valor por cada segundo. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabe qué? Que se va a poner rojo en 1 metro, en 5 segundos, entonces si yo tengo una distancia de 5 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardaría en ponerse al rojo vivo todo ese alambre? Pues lo multiplico. Si tengo 100 metros y tardó 5 segundos por cada metro, pues va a tardarse por 100 metros, pues a lo mejor 50 segundos, por decir algo. A eso se refiere esta parte, porque no me dan el tiempo. Entonces le voy a poner como tiempo 1, y ahora me quedaría ya como resultado, el resultado que me daba inicialmente, pero por segundo. Entonces ya no sería joules directamente, como estaba en el proceso, no había puesto el tiempo, entonces aquí Q me daba joules. Pero si ahora lo considero como un segundo, entonces me quedaría joule por segundo. ¿Sale? Ese sería mi resultado, 11.500 joules por segundo. Y aquí no sería dividido, sería multiplicado. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Si a mí me lo pidieran en lugar de joules, adelantándome a lo mejor para hacer este tipo de cambios, si me lo pidieran en calorías, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues convertirlo, ¿no? Exacto. ¿La equivalencia cuál sería? A ver, vamos a hacerlo a ver si nos da ahí un espacio. Ahí lo voy a poner a ver cómo le haríamos. El segundo no lo voy a convertir. ¿O a kilocalorías? Aquí serían joules, lo tengo que pasar a calorías o a kilocalorías, como yo quiera. Primero lo puedo hacer a calorías para que se vea cómo quedó y luego lo convierto a kilocalorías, que sería la parte más fácil, ¿no? Ya teniendo las calorías, pasarlo a kilocalorías. Entonces ahí tengo, voy a poner un paréntesis ahí para que vean cómo quedaría la conversión. Déjenme que responda esto porque no me da, está tardándose mucho. Oh, no quiere. A ver, háganlo ustedes, pónganle un paréntesis ahí, cuadrado, un corchete, y como tengo joules ahí, lo que voy a usar es el equivalente mecánico del calor. Y el equivalente mecánico del calor, decíamos que una caloría era igual a 4.186 joules. Entonces, ¿dónde pondría yo esa equivalencia? ¿Cómo quedaría? ¿Qué pongo en el numerador y qué pongo en el denominador? Si tengo joules aquí como unidad, todos los joules los voy a poner abajo para que se eliminen con el numerador, supuestamente, que tengo ahí. Entonces los joules serían 4.186. Y en el numerador, entonces para que me quede la unidad que yo quiero, que sería la caloría, entonces tendría que poner una caloría. Y el segundo, pues va acompañando al resultado, y además serían calorías por segundo o kilocalorías por segundo. Entonces, ¿ahí cuánto me quedaría? 11.500 entre 4.186. $2,747.25. 9.747.5. ¿Así? Perdón. No, 2,000. 2.000. 47. Pues me salgo de aquí. Ahí está. Entonces, 2.047.5 calorías por segundo. 2,747.25. A ver, otra vez, ¿2.000 qué? 2.747.5 calorías por segundo. Dale, ahí está. Esa sería la forma, y si la quiero pasar a kilocalorías ahora, pues dividirlo entre 1,000, ¿no? Ajá, ok, ¿cuánto me daría entre 1,000? 2.747.5, ¿sí? Kilocalorías por segundo.
Y esa es la manera en que tendríamos a lo mejor la posibilidad de pues, responder o convertir a las unidades que me pida el problema. ¿Sale? Esto obviamente lo hacemos en termodinámica. Yo les pido que me lo conviertan a calorías, que me lo conviertan en joules, que me lo conviertan en una unidad en específico. Pero pues aquí también lo podríamos poner, si quieren, pues lo podríamos convertir también a una unidad determinada, ya con el equivalente mecánico del calor, que está más relacionado con la parte de termodinámica. Ahí lo podríamos pedir directamente en termodinámica. Pero si no hay confusión, aquí si ya entendimos que, pues también podría darse el caso, ¿no? De que pudiéramos hacer ese tipo de conversión, ¿ok? Vamos con el problema número, ¿no está el 6? Uy, se salta el 7. Bueno, espero que no sea, pues, causa mía. Lo voy a revisar y si no, pues ya les comento a ver qué dice el problema 6, pero no aparece aquí. Entonces, ahí está otra vez una plancha de níquel que ya hicimos, una plancha metálica horizontal que ya hicimos. Entonces, ya serían problemas más o menos relacionados con los que ya hemos visto. Pero el 9, que es el que les comentaba, me habla de la estrella esta gigante, que pues tiene una radiación mucho mayor de calor, pero con una temperatura más baja, ¿sí? Entonces ahí está el planteamiento. O sea, el planteamiento dice que la rapidez de radiación que tiene una estrella con respecto a la del Sol, que sería los 10 a la 4 veces mayor que aparece como dato del problema, pues me hablaría realmente de la potencia de radiación entre el área y potencia de radiación entre el área para el Sol. Entonces, en el planteamiento pongo la H para la estrella, que es Betelgeuse, y la H para el Sol, que son las comparaciones que yo voy a hacer. Es como si comparara, bueno, si tengo que Bill Gates tiene, no sé, $1,000 millones y no sé, algún otro, aquí el caso de los ricos de aquí de México que tengan a lo mejor 500,000 millones, entonces hago la comparación para ver cuánto más tiene uno con respecto al otro. Y haciendo esa comparación de H's, pues me da la comparación de potencias y de áreas. Entonces, como en este caso el área está en la parte del denominador y el área la vamos a expresar, en el caso de una esfera, como 4πr cuadrada. Acuérdense, el volumen de una esfera es 4/3 de πr cúbica, pero sería el volumen. Si me hablan del área de una esfera, no es la misma que una circunferencia. O sea, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero en este caso para una esfera, el área va a ser 4πr cuadrado. Entonces tengo 4πr cuadrada para el área en la potencia de la estrella de Betelgeuse, ya le puse una B y una S para el Sol, y las ecuaciones serían las mismas, pero la potencia también, en el caso de la radiación, pues va a ser la constante de Boltzmann por la emisividad y por la temperatura en kelvins a la cuarta. Entonces, la potencia entre el área para cada uno de los cuerpos, pues ya eliminando ahí a lo mejor los valores que se puedan eliminar, el pi con el 4, pues se van a eliminar, pero la constante de Boltzmann por el épsilon, por la t a la cuarta, no se puede eliminar. Entonces me va a quedar la del primer numerador, que sería de la estrella, sobre la que tiene el Sol. Entonces me quedaría la constante de Boltzmann por la épsilon o la emisividad por la temperatura a la cuarta de la estrella Betelgeuse sobre la constante de Boltzmann, la épsilon y la temperatura a la cuarta del Sol. Y ahí puse las áreas. Entonces las áreas pues vamos a eliminar lo que se puede eliminar para que me quede en función de lo que serían las temperaturas. Entonces ahí la constante de Boltzmann se elimina, ¿sí? Las dos tienen la misma constante, la del numerador como la del denominador, y la emisividad dice que es de 1, entonces también se elimina. Entonces me queda la temperatura a la cuarta de la estrella sobre la temperatura a la cuarta del Sol, que sería lo que aparece en la igualdad al final. Y el 4pi también se elimina y nada más me queda el radio al cuadrado del Sol entre el radio al cuadrado de Betelgeuse, porque como están en el denominador, pues ahí la relación de radios se invierte. Entonces me quedaría esta ecuación como pues la ecuación que yo debo utilizar para calcular los radios. Me piden el radio del Sol, entonces despejo de aquí el radio del Sol y el radio de la estrella, pues me van a quedar ahora de esta manera para que me dé la cantidad de radiación que tiene la estrella con respecto a la del Sol. Entonces ahí me queda que la temperatura del Sol a la cuarta sobre la temperatura de la estrella a la cuarta, que es lo que
habla ese paréntesis delta Q en delta T, me daría como valor, pues, de que la emisividad de uno es la cantidad de energía que radia uno es mayor que el del otro. ¿En cuánto? Pues en 10 a la 4, que es el valor que me da el problema. 10 a la 4 veces mayor. Y entonces ya haciendo esta operación, pues me daría como resultado un valor de 16 por 10 a la 4. Pero entonces de ahí saco la relación de radios con raíz cuadrada para que me dé entonces el valor de R que me piden para el radio de la estrella. Dice, estime el radio de la estrella, si se supone que el radio del Sol es de 7 por 10 a la 8. Entonces, de esta relación de radios, pues nada más despejaría el radio de B, que es del de Betelgeuse, pero primero le quito los cuadrados. Pero si le quito los cuadrados a esta fracción de RB al cuadrado sobre RS al cuadrado, pues le tengo que sacar raíz a la otra parte de el 16 por 10 a la 4 que me había salido. Entonces, al quedar solita la RB, ya sin el cuadrado, pues me quedaría entonces que la raíz cuadrada de ese 16 por 10 a la 4 ahora estaría multiplicada por el radio del Sol, que es de 7 por 10 a la 8. Entonces multiplico la raíz de 16 por 10 a la 4, pues sería 4 por 10 a la 2, que me daría 400. Y 400 por 7 por 10 a la 8 me daría entonces como resultado para el radio de esa estrella 2.8 por 10 a la 11, que es mayor en radio que el del Sol. El Sol es 7 por 10 a la 8 y el de estrella, que es gigante, o sea, más grande que el Sol, es de 2.8 por 10 a la 11. Esa sería la parte que yo estuve pues, buscándole ahí para ver cómo lo resolvía, y pues creo que sí salió. Espero que esté el procedimiento bien, que no me haya equivocado ahí en algún despeje o en alguna parte. Analícenlo, véanlo, vuélvanlo a hacer, a ver si no me equivoqué ahí. Si encuentran algo, pues mañana lo vemos, ¿sale? Pues está terminando la clase, nos quedan 5 minutos, les voy a compartir ya nada más el cuestionario, lo voy a poner ya en la plataforma para que no haya ahorita interrupciones con el tiempo, porque ya se va a cortar. Y ya mañana, pues ustedes me dirían si lo pudieron resolver el cuestionario, y si no, pues mañana también podríamos revisarlo para ver qué dudas tenemos, ¿ok? Preguntas, aclaraciones, comentarios. Bueno, pues los dejo entonces. Todo bien. Y ahorita les pongo en la plataforma como tarea el cuestionario de este tema, de métodos de propagación del calor. ¿Sale? ¿Pero el cuestionario será para hoy? Pues sí, vamos a tratar de hacerlo hoy si pueden, y si no, pues lo dejamos para mañana, que tenemos clase. Les voy a dar hasta mañana. Si lo pueden hacer hoy, pues lo suben. Y si no Gracias, lo pueden profe. hacer, ya mañana lo complementaríamos y lo subiríamos mañana a las 12 de la noche. ¿Sale? Gracias. Y por ejemplo, el cuestionario de dilatación, ve que está la asignación creo que en Teams, y también la había puesto en Classroom. Yo lo estoy probando ya la plataforma de Teams, porque ahí supuestamente vamos a trabajar. Entonces, para ver si les llegó esa parte de como tareas, o sea, no la hagan todavía porque pues no es el mismo cuestionario, más fue una prueba, y ya el cuestionario real que les voy a poner está ahorita aquí en Classroom. Pero si ya les llegó la tarea por Teams, quiere decir que su correo está funcionando perfectamente. A los que no les llegó, vean pues si está funcionando su correo, si está activo, y si no, para que nos dé tiempo. Tenemos todavía esta semana y la que sigue para poderlo activar. ¿Sale? Vale, profe. Muchas gracias. Dale, los dejo entonces y ahorita les pongo la tarea ahí en Classroom. ¿Sale? Sí, Nos profe. vemos. Hasta luego. Sí, hasta luego. Cualquier duda, mañana la aclaramos, ¿sale? Para que no se queden ahorita así como, ay, está muy complicada esta parte. No se espanten, ya es cuestión de práctica nada más, hacer ejercicios y volverlos a revisar para que no haya dudas. Está muy sencillo, van a ver que casi los problemas se repiten de los que ya hicimos con los que vamos a poner en el examen, porque pues no puedes inventar otros problemas, tenemos que sacarlos de ahí mismo, ¿sale? Bueno, los dejo entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas. Mañana si hay alguna cosa, pues mañana le seguimos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes, hasta luego. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.